Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más, iniciando en este año 2025 al seminario Kratos, que es un seminario multidisciplinario de estudios políticos. Y en esta ocasión, bueno, agradecerle con un invitado de lujo que abre todas estas seminario a lo largo de las varias sesiones con el doctor Pablo Armando González Ulloa Aguirre, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sin antes, bueno, darles la más cordial de las bienvenidas a esta iniciativa, en el cual tendremos una diversidad de temáticas y sobre todo también de, de interesantes ponentes al respecto. Quiero decirles a quienes nos acompañan, tanto en el grupo de Zoom como a los que nos acompañan en las redes sociales, bueno, que tratamos de aprovechar en la medida de lo posible al ponente, pues para que sienta la libertad de exponer lo que nos viene a compartir en los aspectos teórico-metodológicos y estimular el debate también en, en las diversas temáticas que tienen que ver con los asuntos públicos y políticos. Recordarles a quienes están inscritos en el seminario del grupo de Zoom que anoten y tengan presente esa liga que les hicieron llegar para que pues, no se les traspapele en el mundo virtual y estén al tanto de las sesiones previas cuando se les avisa y que al final con el 80% de las asistencias a las sesiones puedan ser merecedores de la confianza, ¿no? Dicho esto, reitero nuevamente el agradecimiento al doctor Pablo Armando González Ulloa, profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios, y con el día de hoy que nos va a hablar con su ponencia Los retos de la sociedad civil ante el nuevo gobierno federal en México, un tema creo que importante y fundamental. Ya nos dirá el doctor González Ulloa su perspectiva, sobre todo una temática que pareciera que la cuarta transformación, la sociedad civil no importa, no existe o es algo que no hay que hacerle caso. Entonces, sin más preámbulo, yo voy a leer una breve reseña curricular de que nos hizo llevar el doctor Pablo Armando González, que dice así: él es el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en esa misma facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En 2017 se le otorgó el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha escrito varios libros y coordinado otros más, así como artículos para revistas académicas especializadas. Fue miembro del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión del Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Sus líneas de investigación se orientan a la filosofía y la teoría política contemporánea, así como a las temáticas de la sociedad civil, la participación ciudadana y la democracia. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz al doctor González Ulloa, y quienes están aquí en el grupo de Zoom, pues al final, si tienen comentarios, preguntas, pues les podemos dar el uso de la voz o bien plantear la pregunta por el chat de forma escrita, a la cual le daremos la lectura. Y también estaré al tanto de que nos acompañan en el canal de Facebook, por si hubiese alguna pregunta a nuestro ponente, con muchísimo gusto se la externo por aquí. Adelante, estimado Pablo, te escuchamos con muchísima atención y gracias de nueva cuenta Gracias. por tu tiempo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con todas y todos ustedes. Bueno, el tema que hoy traigo lo pensé en dos rutas. La primera es hablarles un poco sobre las organizaciones de la sociedad civil en México y contarles un poco de la historia de lo que ha pasado a nivel federal con las organizaciones y la relación con el gobierno federal y cuáles creo que son la perspectiva. Pero por el otro lado también quiero enseñarles un instrumento que diseñamos para tratar de voltear a ver hacia lo local. O sea, ya que, bueno, ahorita voy a ir explicando cuál es la dinámica de la presentación. En cuanto a la primera parte, vamos a ir viendo que, pues, como a nivel federal se rompe, digamos, esta dinámica con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver? Tenemos que empezar a ver a nivel subnacional, a nivel lo que está pasando en las entidades. Y también les voy a hablar un poco de eso, de cuáles veo que son como las perspectivas y cuáles son los espacios de oportunidad también para las organizaciones de la sociedad civil, porque a veces nosotros nos plantamos mucho como de, bueno, ¿qué es lo que está pasando a nivel federal?
y no volteamos a ver a lo local. Ustedes están en el Colegio de Jalisco y les voy a hacer un spoiler, ¿no? Porque Jalisco es uno de los estados que mejor ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Ahorita les voy a platicar cuáles han sido los otros estados que también han tenido un buen desempeño en cuanto a la relación con las organizaciones y qué es lo que ha sucedido también en estas otras entidades. Y falta mucho camino por recorrer, evidentemente, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que bueno, un poco de lo que voy a decir hoy está basado en este libro que acaba de salir, que se llama Las organizaciones de la sociedad civil en México y su reconocimiento legal. Este libro salió a finales del 2024. Les voy a mandar la referencia, Alberto, para que le puedan echar un ojo y bueno, y si les interesa lo puedan adquirir. Ya está a la venta en muchos lugares. Y lo segundo, este, voy a hablar sobre este instrumento que les digo que fue el que desarrollamos para tratar de visualizar cómo es, cómo ha sido la relación de las organizaciones, no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Lo primero que quiero decir es qué entendemos por las organizaciones de la sociedad civil. Si yo les pregunto, ¿qué son las organizaciones de la sociedad civil? Pues la mayoría de la gente a veces dice, le suena sociedad civil y dice, bueno, pues son un grupo de personas, ¿no? Que a veces se dedican a ayudar a la gente, son un espacio más allá del gobierno y del mercado. Entonces, hay como esta idea de que no se tiene muy claro, ¿no? ¿Qué son las organizaciones de la sociedad civil? Pero bueno, lo que les puedo decir es que las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales eh, en los países democráticos y bueno, y en los países no democráticos también, para tratar de volver a los países un poco más democráticos. ¿Por qué? Porque de entrada, estas organizaciones de la sociedad civil, en el libro lo trato de explicar de manera bastante didáctica, qué es una organización de la sociedad civil. Es cuando un grupo de personas se reúne y decide hacer algo, más bien, decide tratar de resolver un problema público. Entonces, el problema público que a ustedes se les ocurra, ¿no? O sea, desde tratar de resolver el problema de las luminarias, o sea, ahí ya son ciudadanos preocupados por su entorno, pero en el momento en el que ellos empiezan, digamos, a tratar de resolver un problema público, se organizan a veces de manera informal, pero va a llegar un momento en el que se van a tener que organizar de manera más formal. Es decir, van a tener que adoptar una figura legal para poderse organizar y poder incidir de mejor manera. Entonces, si bien tenemos un sector que no está constituido legalmente, o sea, que son muchos colectivos, muchas redes que no necesariamente están constituidos legalmente, hay organizaciones bueno, hay personas que se asocian y dicen, necesitamos constituirnos legalmente porque eso nos va a permitir tener un nombre, acceder a recursos, ir ante una secretaría y exigir rendición de cuentas, tener más visibilidad, que nos den donaciones, ¿no? Las personas, ¿no? Acceder a ciertas donaciones de las personas, acceder a recursos a nivel internacional, poder capacitarnos como una organización. Entonces, este tipo de organizaciones lo que hacen es que contribuyen a resolver los distintos problemas públicos. Ustedes pueden pensar desde pobreza, medio ambiente, desempleo, educación, ¿no? O sea, muchas veces cuando vemos también el sector organizado, lo vemos como un sector dedicado a cuestiones muy asistencialistas a veces. Pero nosotros vemos que el sector organizado va mucho más allá de lo asistencialista, ¿no? O sea, el sector organizado lo mismo se dedica a luchar contra la corrupción, lo mismo se dedica a trabajar en el Congreso, ¿no? Y ver cómo va el avance de las iniciativas, ¿no? Lo mismo
se dedica a revisar qué es lo que está pasando con aquí, organizaciones medioambientales, ¿no? Con el Tren Maya, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto quieren volver privado un parque que antes era público, ¿no? O sea, todo eso, o sea, implica a las organizaciones de la sociedad civil trabajando por tratar de resolver los problemas públicos y tratando de incidir en nuestras democracias y tratando de crear contrapesos. Por eso las organizaciones son incómodas para las democracias, o sea, para los gobiernos, más bien no para las democracias. Y entonces, pues sí, imagínense, o sea, tienes una sociedad civil que se organiza y a ti, gobernante, pues te está pidiendo una rendición de cuentas constante. Entonces, digamos, el ejercicio del poder público pues muchas veces se ve como una cuestión de que yo, funcionario público, no le tengo que rendir cuentas a nadie. O sea, si son funcionarios electos, bueno, pues ya me eligieron y ya se fregó el asunto. Pero desafortunadamente o afortunadamente no es así. O sea, la cosa pública no solamente es de los funcionarios públicos, de las personas de las personas que se eligen por medio del voto popular tampoco. La cosa pública está en manos de la ciudadanía. Y para el malestar de algunos gobernantes, pues el asunto es que la ciudadanía, entre más informada está, pues evidentemente va a pedir más cuentas a nuestros gobernantes. Va a decir, oye, ¿en qué te estás gastando el presupuesto? ¿Por qué quieres privatizar este parque? ¿Por qué de pronto estoy viendo que este presupuesto está mal ejercido? ¿Por qué de pronto le estás dando estos contratos a a una empresa que parece que es una empresa fantasma? Entonces, todo esto, o sea, crea un círculo virtuoso en el que la sociedad civil, la ciudadanía en general, se organiza y empieza a crear un contrapeso. Por eso les digo que la relación es conflictiva muchas veces, ¿no? Con el ejercicio del poder. Entonces, propician la defensa también de la democracia, impulsando la participación ciudadana de las personas y sobre todo que las personas conozcan sus derechos. O sea, es importantísimo esto, ¿no? O sea, se trabaja por la apropiación de derechos y se les dice a las personas, ustedes tienen ciertos derechos, o sea, deben ejercer estos derechos, o sea, y a veces se ven las organizaciones de la sociedad civil como una cuestión, les digo, asistencial nada más de, bueno, yo agarro y te ayudo con alimentación, te ayudo con unas sillas de ruedas, bla, bla. Eso es una parte también importantísima que hace la sociedad civil, pero sobre todo, o sea, lo importante aquí también es cómo tú le dices a la ciudadanía, ustedes tienen derechos, ustedes no son una clientela política, ¿no? O sea, y entonces también evidentemente trabajar por la apropiación de los derechos, pues causa incomodidad, ¿no? O sea, trabajar por fomentar una cultura política y la participación ciudadana, pues es una tarea que no mucha gente, que causa esta incomodidad que yo les decía a veces a los gobiernos. Déjenme mover tantito aquí porque me estaba estorbando. Ya. Ahí está, ya. Y entonces proponen y evalúan leyes, políticas públicas e instituciones en beneficio de la comunidad. Son un contrapeso al ejercicio del poder público, impulsan, construyen y participan en espacios de diálogo que también contribuyen al fortalecimiento comunitario, ¿no? Ustedes, hay muchas organizaciones súper interesantes, ¿no? O sea, de pronto a veces pensamos en organizaciones de la sociedad civil y pensamos, o sea, una de dos, o no se conocen, o a veces pensamos en las más grandotas o pensamos en asistenciales, pero hay muchas organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, no tantas como me gustaría que hubiera o nos gustaría que hubiera en comparación con otros países. ¿Funciona el chat? ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil creen que hay en México? Sí funciona el chat, ¿eh? Y si quieres hacer eso. No sé si por el chat me quisieran dar algún número random. Chicos, alguno que se quiera animar para hacerlo esto interactivo. Ajá, exacto. ¿Cuántos creen que hay? Dicen
10,000, 20,000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, ya 10,000, 20,000. ¿Alguien más? A ver, acá dicen 40,000. Ok, bueno, muy bien. Bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que en el 2004 se crea una ley federal de fomento. Para esta ley federal de fomento, o sea, lo que implicó es que se crea un registro nacional de organizaciones de la sociedad civil. Seguramente en México, o sea, hay más organizaciones de las que dice el registro, y ahorita les voy a platicar un poco. Pero en este registro federal de organizaciones de la sociedad civil hay 45,000. Entonces, Odalis fue la que más se acercó. Entonces, las personas que tienen una organización de la sociedad civil, no es forzoso que la registren, que se den de alta ante este registro federal de organizaciones de la sociedad civil. Pero digamos que es el instrumento más confiable que tenemos para saber el número de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Y les digo, puede haber muchas más que dicen, pues yo no me quise registrar, dar de alta en el registro y todo, pero por lo menos en este registro tenemos una idea aproximada, ¿no? Tenemos 45,000. Y entonces, este registro tiene su origen, como les decía, en 2004 a partir de la Ley Federal de Fomento. No es que antes no hubiera organizaciones de la sociedad civil, pero antes de esta ley federal de fomento, o sea, a partir del 2004 las organizaciones logran un reconocimiento, digamos, legal. Porque cambia, ¿por qué? Porque cambia la relación de las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno. Porque recuerden que antes del 2004 teníamos un partido único, o sea, que estuvo más de 70 años en el poder y entonces era muy complicado que este partido, en el libro que les presenté, ahí lo explico más a fondo, aceptara el hecho de que podía dar un reconocimiento legal a las organizaciones de la sociedad civil. Como les decía, es incómodo, ¿no? O sea, este tipo de organizaciones son un contrapeso al ejercicio del poder público, entonces se vuelven incómodas. Entonces lo que sucedió en ese momento fue que se da este reconocimiento legal a las organizaciones de la sociedad civil y se crean varios instrumentos, ¿no? Para poder mejorar esta relación con el gobierno a nivel federal. A nivel local es otra historia. Recuerden que somos una república federal. Digo, no sé específicamente los compañeros que están conectados, de qué, son de licenciatura, de maestría, de... Hay variado, ¿eh? Hay de doctorado y también hay chicos de licenciatura. Sí. Ok, perfecto. Bueno, recuerden que somos una república federal en el cual tenemos tres niveles de gobierno, entonces ahí tenemos una constitución a nivel federal y leyes a nivel federal, y a nivel local cada estado tiene su constitución, ¿no? Y cada estado tiene sus leyes, entonces a nivel federal en el 2004 se crea esta ley de fomento que implica el reconocimiento legal para las organizaciones de la sociedad civil, y a partir de ahí se crean varios instituciones. O sea, de entrada del registro, se crea una comisión de fomento y un consejo técnico consultivo, y se crea también, bueno, el Indesol, ¿no? El Indesol ya existía, ¿no? O sea, bajo otra figura que se llamaba el Insol anteriormente, ese cambia un poco antes el nombre, pero el Indesol, que era la casa de las organizaciones, y donde las organizaciones tenían como un estímulo registrarse darse de alta en este registro federal, pues para poder acceder a distintas acciones, ¿no? Que fomentaba, ahora sí que fomentaba el Indesol, ¿no? O sea, a nivel de capacitaciones, había un programa de coinversión social, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esta relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal fue evolucionando a la creación de programas, a la creación de mecanismos también de participación ciudadana, que se impulsan mecanismos de participación ciudadana en la administración pública federal,
para que hayan espacios institucionalizados de toma de decisiones, como les comento, ¿no? Esta comisión de fomento, en donde la idea de esta comisión y del Consejo Técnico Consultivo era que la política de fomento a nivel nacional fuera discutida entre las organizaciones de la sociedad civil y los distintos funcionarios y el gobierno a nivel federal, para que se incluyera la voz de las organizaciones, ¿no? En la toma de decisiones y qué se quería lograr, ¿no? O sea, con estos programas, cuáles eran las necesidades de las organizaciones, cuáles eran las necesidades del gobierno. Recuerden que las organizaciones de la sociedad civil, o sea, o la sociedad civil en general, no está para sustituir las acciones de gobierno. O sea, coadyuvan a la resolución de los problemas públicos. Seguramente aquí muchas personas han trabajado o han colaborado o han participado en una organización de la sociedad civil que se dedica, por ejemplo, a atender un problema de salud. No sé, en Jalisco de pronto creo que se volvió muy famosa estas de nariz roja, ¿no? Por ejemplo, de lucha contra el cáncer y no sé qué. Y de pronto, pues se cortaron las medicinas, ¿no? En contra del cáncer a nivel federal. Entonces, ¿qué pasó? Se activa en Jalisco, nariz roja y algunas organizaciones, ¿no? O sea, y entonces ellos lo que empiezan a hacer es, a pedir donaciones para seguir con estos tratamientos en contra del cáncer, ¿no? Para las personas que se les cortó este acceso a las medicinas, ¿no? Y entonces, bueno, el gobierno también empieza a sacar algunos programas, entonces empieza a haber una colaboración. Pero si yo le pregunto a la gente de Nariz Roja, le digo, oye, ¿y tú te quieres volver como la Secretaría de Salud de la lucha contra el cáncer a nivel en México? Van a decir, claro que no. O sea, nosotros coadyuvamos con el gobierno local en este caso para tratar de resolver un problema que se originó por la escasez de los medicamentos. Entonces, esa es la lógica de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, hay un problema público, hay un problema a nivel de inseguridad, las personas se organizan, se constituyen a nivel legal y entonces dicen, vamos a tratar de coadyuvar con las autoridades para mejorar la situación de inseguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Jalisco también tienen un problema grave de desaparecidos, entonces hay organizaciones que se dedican que están constituidas y se dedican a la búsqueda, que le exigen cuentas al gobierno a nivel local, a nivel federal. Entonces, es esta cuestión, ¿no? O sea, las organizaciones no quieren sustituir las acciones de gobierno, sino lo que quieren hacer es coadyuvar con los distintos gobiernos para tratar de resolver los problemas públicos. O sea, esa es la idea de las organizaciones. ¿Qué es lo que pasa? No les voy a contar la historia desde 1980 hasta el 2004, ¿no? Pero bueno, hay un nivel de conflictividad con las organizaciones, ¿no? En los dos gobiernos panistas, en el gobierno priista. Sin embargo, hubo un avance en estos sexenios en cuanto al reconocimiento legal de las organizaciones, ¿no? O sea, desde los distintos espacios de representación de la sociedad civil, lo que se tenía era un diálogo continuo con el gobierno, ¿no? O sea, avance, retroceso, reticencias de las y los funcionarios, bolsas a nivel federal para las organizaciones de la sociedad civil para apoyar distintos programas, ¿no? De pronto, en la bolsa que se tiene para las organizaciones o que se tenía para las organizaciones de la sociedad civil, se apoyaban algunas que no eran organizaciones de la sociedad civil propiamente constituidas, sino que eran brazos de la administración pública que se llamaban gongos, que es una historia así larguísima que ahorita no tengo tiempo de explicarlos, pero que de pronto eran la CONADE, algunas instituciones de educación, ¿no? De la misma Secretaría de Educación Pública, a las que se les daba dinero por ahí.
pero había programas muy interesantes que apoyaban a las organizaciones de la sociedad civil, como un programa que se llamaba Proequidad del INMujeres, ¿no? Un programa que se llamaba de coinversión social del INDESOL, un programa también por parte de CDI, de la Secretaría de Salud. Entonces, sacaban convocatorias, había una bolsa para las organizaciones, también se hacían muchos cursos, ¿no? O sea, había un centro de documentación muy importante en Indesol. Entonces, digamos, había como un espacio importante de colaboración, ¿no? O sea, de estira y afloje en estos 18 años entre los dos gobiernos panistas y el gobierno priista. Pero, ¿qué pasa en el 2018? En el 2018 todo el mundo estaba muy esperanzado con un cambio, ¿no? Decíamos, bueno, o sea, ya, ahora es momento de un nuevo partido político que surge, ¿no? O sea, es un momento de una nueva relación con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Un nuevo momento democrático en nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa en la relación con las organizaciones de la sociedad civil? El 14 de febrero de 2019 una de las primeras acciones del Ejecutivo fue sacar un oficio diciendo que se cortaba todo apoyo a las organizaciones de la sociedad civil porque ya no iba a haber más intermediarios, ¿no? En el otorgamiento de los recursos públicos. O sea, interesante, ¿no? O sea, se tacha a las organizaciones de la sociedad civil como simples intermediarios y como instituciones solamente de asistencia, siendo que los programas que había a nivel federal, o sea, iban mucho más allá de una de supuesta intermediación, ¿no? Entre el dinero público y las personas. O sea, lo que menos buscaban las organizaciones era esta cuestión, ¿no? De ser intermediarias, ¿no? Entonces se elimina todos los recursos dedicados a las organizaciones. Digamos, tampoco era como muy nuevo esta, digamos, conflictiva relación con las organizaciones de la sociedad civil, porque si vemos los antecedentes, digamos, a pesar de que a nivel local, en el gobierno de la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, desde Cuauhtémoc Cárdenas, se da la primera ley de fomento, o sea, antes de la federal, se crea una ley de fomento a nivel local en la Ciudad de México en el año 2000. Entonces, es interesante, ¿no? O sea, cómo, digamos, desde el gobierno, no, en el 2000, ajá. Sí, exactamente, en el año 2000, sí estoy bien. Cómo, digamos, desde el gobierno local, desde el PRD en ese momento, o sea, se crea la primera ley de fomento, ¿no? O sea, desde un gobierno progresista, no sé qué. Sin embargo, cuando, sí, perdón, creí que había alguna. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran ir diciéndome, no se preocupen, podemos, lo vamos recibiendo en el chat o algo así, o alguna duda, ¿no? De que vaya muy rápido, de que no se entienda o cualquier cosa, me van diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, en el año 2000 se da la primera ley de fomento a nivel local. Sin embargo, cuando es el sexenio de López Obrador, la relación con las organizaciones de la sociedad civil no fue tan fluida porque se le pidió en ese entonces que hiciera el reglamento para las organizaciones de la sociedad civil, la relación estaba un poco álgida, el reglamento se hizo con Alejandro Encinas algunos años después. Entonces, digamos, ya había como algún tipo de estira y afloje con las organizaciones de la sociedad civil. A nivel de transparencia, el gobierno de la ciudad, bueno, el Distrito Federal en ese entonces tampoco fue un emblema, ¿no? A nivel de transparencia, ¿no? Otra agenda que estaban impulsando las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Antes de que tomara posesión el gobierno federal en el 2018, o sea, el nuevo presidente, se convocó una cumbre ciudadana en el que se hacían algunas preguntas en cuanto a distintos temas a los candidatos
y el que menos, digamos, se apegaba a estos temas o contestaba de manera positiva a estos temas también fue el candidato, ¿no? De Morena en ese momento, bueno, y de esta coalición. Entonces, bueno, ya veíamos como estas reticencias, ¿no? Hacia la apertura, hacia las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil confiaban en que el gobierno iba a tener una nueva apertura, ¿no? Que se iba a dar un nuevo espacio de colaboración. Sin embargo, lo que pasó durante el sexenio fue una desilusión para muchas organizaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los gobiernos populistas en general? Ahorita estaba leyendo, por ejemplo, un artículo de Lucan Way y de Levinsky, que hablaban sobre Donald Trump, ¿no? Que cómo iba a ser este nuevo mandato de Donald Trump y el retroceso que iba a implicar también para las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? La conflictiva relación que ha tenido con las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, uno de sus primeros decretos fue la desaparición de USAID. No sé si ubiquen USAID, ¿no? Es una agencia internacional de desarrollo que no solamente apoya a las organizaciones de la sociedad civil, ¿eh? O sea, esa es una partecita pequeña, ¿no? Pero apoya a los gobiernos en múltiples programas de desarrollo. Entonces, lo primero que dijo, voy a desaparecer esta institución, ¿no? De mi gobierno. Ya durante 90 días no va a haber recursos para las organizaciones, adiós. Y y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Con USAID. La vez pasada también lo quiso desaparecer, sin embargo, el Congreso, en la medida en que no controlaba las dos cámaras, o sea, rescató a USAID y aprobó los recursos, ¿no? Para USAID y para seguir con este apoyo al desarrollo, ¿no? A nivel local también quiso cortar todos los recursos dirigidos a las organizaciones, pero ahí sí tuvo un empuje brutal, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que dijeron, o sea, no puedes cortar los recursos porque hay múltiples programas que están instrumentando las organizaciones y echaron para atrás este corte total a las organizaciones de la sociedad civil a nivel local. Pero a nivel internacional vamos a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, todos estos programas de desarrollo, todas estas organizaciones que lo mismo trabajaban por la transparencia, fortalecer el Estado de Derecho, programas de apoyo a mujeres, etcétera, etcétera. Ahorita el asunto del DEI, ¿no? De la diversidad que está totalmente fuera de la agenda de Trump. Entonces, tenemos como este retroceso muy importante a nivel espera, en Q&A. Ok, ahorita vemos las preguntas. Ok. Ok. Bueno, perdón, es que había, pero no parece, que no parece habilitado el chat, es lo que me dicen. Aquí, ahorita lo que están haciendo es poner sus comentarios en el Q&A, en el preguntas y respuesta, Sí, pero parece que ya el chat. pueden. ¿Ya pueden? Ok, perfecto. Ya pueden utilizar el chat. Y gracias por, ahorita de todos modos reviso como estas preguntas que me hicieron favor de realizarme. Este, y entonces es lo que sucedió, ¿no? Durante este sexenio, durante el sexenio anterior. Precisamente porque a los gobiernos populistas no les gusta los contrapesos ni la participación, porque esta es la idea, ¿no? De la participación se da de manera directa con el pueblo. Entonces, tener organizaciones de la sociedad civil, digamos, que son espacios de representación también intermedios de la ciudadanía, exigen, trabajan por la rendición de cuentas, ¿no? O sea, por coadyuvar a los problemas públicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el sexenio anterior? Pues de entrada desapareció Indesol, que era la casa de las organizaciones, ¿no? Se volvió una dirección ahí en bienestar, que nadie sabe muy bien qué está pasando con ella. En segundo lugar, se desaparecieron todos los programas dedicados a las organizaciones de la sociedad civil. O sea, se desaparecieron todos los programas. O sea, ahora los únicos programas que quedan
en el anexo, ¿no? Donde se informaba qué tipo de programa, los recursos y los programas dedicados a las organizaciones de la sociedad civil, solo se dedican a dar recursos a los llamados gongos, que ya les comentaba, ¿no? Que son brazos de la administración pública federal, pero no son organizaciones de la sociedad civil como tal. Entonces, bueno, eso se siguen conservando, pero se eliminaron todos los recursos dedicados a las organizaciones de la sociedad civil a nivel federal. Tercera cosa es que se cortó toda comunicación con las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, todas sí, el 90%, el 95%. ¿Por qué? Porque desde las mañaneras siempre estaba como, es que las organizaciones de la sociedad civil son corruptas, bla, bla, bla. Ahorita trabajé un ensayo para una revista donde hago como todo el análisis de qué es lo que sucede durante las mañaneras en el sexenio y cómo se catalogaba a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces se les tachaba de neoliberales, corruptas, intermediarias, ¿no? Entonces el discurso era constante, ¿no? Desde el púlpito, ¿no? De la mañanera en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, más allá de, digamos, un asunto de recursos, porque una pregunta más, ¿qué porcentaje, digamos, de los recursos de las organizaciones creen que provenía del gobierno federal? O sea, de recursos gubernamentales, hasta antes del sexenio anterior, antes de 2018. ¿Qué porcentaje creen que era? A ver, échenle una cuenta. Un 50%, 100%, 70, 30, 20. ¿Cuánto creen? Ya te están contestando si quieres ver el chat. Perdón, ¿en el chat? Ok, en el chat lo veo. Acá, gracias. Dice Ana 80, Margarita 80, Carla 35, Manuel Ramírez 20, Natalia 5, Fabricio 25, 20, 40, 60. Bueno, les voy a decir cuánto era para que se depriman. ¿Quién latinó? Espérenme, déjenme ver. Es Natalia fue la que estuvo más cerca, ¿no? Era más o menos entre un 8 y un 10%. O sea, eso es lo que equivalía, digamos, los recursos del gobierno federal. O sea, si realmente el asunto era, bueno, aquí me dieron otra vez 5% y 30, ¿no? En el Q&A. Si realmente creemos que el asunto con las organizaciones era una cuestión de recursos y de que estaban enojadas porque ya no tenían recursos, o sea, era un porcentaje mínimo. Ahora les voy a preguntar más o menos qué porcentaje creen que se maneja a nivel internacional en países pues de la OCDE en cuanto a los recursos de las organizaciones. ¿A cuánto creen que equivale? Digamos, porque si yo les digo, pues en México equivalía entre un 8 y 10%, pues ¿contra qué lo estamos comparando, no? O sea, a nivel internacional, ¿qué porcentaje, digamos, en estos países desarrollados, equivale el ingreso de las organizaciones eh, por parte de los gobiernos? A ver, acá me dicen 50, 70, 80. Me preguntan que si quiero plantear una pregunta de manera verbal. No sé a qué se refería muy bien, pero bueno, ahorita que nos diga. 70, 30, 20. Ok, nos dicen 70, 30, 20. Equivale entre un 35 y un 50% a nivel internacional, o sea, en estos países que les digo, ¿no? Incluso en América Latina equivale entre un 20 y un 25%. O sea, como podemos ver, o sea, en México era un porcentaje mínimo lo que las organizaciones recibían del gobierno federal. Pero el punto aquí no era los recursos que recibían a nivel federal, sino el reconocimiento que se les daba a las organizaciones como actores fundamentales para resolver y coadyuvar a resolver los problemas públicos, como ya les decía. ¿Qué pasa cuando de pronto, o sea, ahorita me decían, alguien mencionó aquí como algo de las tapitas ¿qué me decían?
Banco de Tapitas promueve el reciclaje de tapitas de plástico para apoyar niños y niñas con cáncer. Ok, Banco de Tapitas. Pensemos en el Banco de Tapitas, ¿no? O sea, que imagínense que el Banco de Tapitas quiere ir a hablar con con la Secretaría de Salud a nivel local, en el gobierno con el gobierno de Jalisco, y el gobierno de Jalisco no les abre la puerta. Le dice, ustedes no tienen interlocución con nosotros. O imagínense que de pronto haya una organización que se dedica a cuestiones medioambientales y quieren ir con la Secretaría Específica del Medio Ambiente, no sé qué, y le quieren hacer una petición y le dicen, ustedes no te vamos a cerrar la puerta porque desde el Ejecutivo Federal nos están diciendo que no recibamos a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿se imaginan? O sea, este expertise que van teniendo las organizaciones en una carrera de años, ¿no? De sobrevivencia, ¿no? O sea, en contra de toda expectativa de sobrevivencia de las organizaciones de la sociedad civil y que van creando un conocimiento agregado súper importante que tiene que ser compartido, ¿no? A nivel social y también con el gobierno, ¿no? O sea, entonces por eso se vuelven coadyuvantes para la resolución de problemas públicos, no solamente a nivel de vamos a ir a campo a hacer X cosa, sino a nivel también del expertise que han adquirido estas organizaciones. Entonces, se le cierra la puerta a las organizaciones de la sociedad civil y entonces todo este expertise se echa a la basura, ¿no? O sea, no hay manera en la que estas organizaciones puedan interactuar con los gobiernos. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, fue lo que sucedió en el sexenio anterior, ¿no? O sea, una álgida relación, y si ustedes me dijeran, ese fue, pero con los gobiernos locales, con los gobiernos anteriores, así como me hacen esa pregunta, ¿no? O sea, tanto con el PRI, con los dos sexenios del PAN, siempre hubo cierta relación álgida, ¿no? O sea, conflictiva también, pero, o sea, ellos no desaparecieron, no se desaparecieron los programas en ese sexenio, no se desapareció el Indesol. Y otra cosa importante también, se le empiezan a poner muchas trabas, o sea, porque tampoco es como de, bueno, vamos a desaparecer a las organizaciones como está sucediendo en Nicaragua, como está sucediendo en Venezuela, como está sucediendo en El Salvador, ¿no? De, bueno, vamos a desaparecer a las organizaciones de la sociedad civil de un plomazo, ¿no? Por medio de un decreto, lo que sea. No, no, eso no sucedió aquí. Pero también lo que sucede y lo que, lo que va a suceder en Estados Unidos y lo que ya sucedió es que se vuelve muy complicado el camino para las organizaciones de la sociedad civil. En el primer lugar es que, imagínense que señalan a las organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil desde una mañanera. Y entonces dicen, no, esta organización de la sociedad civil es corrupta, esta organización de la sociedad civil trabaja para los intereses de esto, bla, 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 ¿no? Y entonces se empieza a descalificar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Y si ese se vuelve el discurso cotidiano, pues evidentemente, o sea, va a haber gente valiente que va a seguir donando a esas organizaciones de la sociedad civil y las va a seguir apoyando y va a seguir apoyando su causa, pero va a haber otros empresarios, otras personas y otros gobiernos que van a decir, yo ya no voy a dar recursos a las organizaciones de la sociedad civil, porque ¿para qué me meto en problemas, no? O sea, con el gobierno, si desde estos espacios se está señalando que estas organizaciones son corruptas, etcétera, etcétera, se mandan auditorías, se hace todo lo que se pueda para tratar de impedir, digamos, el desarrollo de las organizaciones. O sea, al final lo que se hace es que se enrarece, o sea, el entorno institucional para las organizaciones y ya no es necesario desaparecerlas de un plumazo, ¿no? O sea, simplemente con las instituciones mismas del Estado, pues es muy fácil empezar a ponerles trabas a las organizaciones de la sociedad civil. En este ejercicio, cuando estuvimos haciendo como el seguimiento de las mañanas, hicimos, bueno, porque de pronto se decía, no, pues es que las organizaciones son corruptas, o sea, muy al aire, ¿no? O sea, se descalificaba de manera constante, pero de pronto se llegaban a dar ciertos datos, ¿no? Diciendo, no, es que las organizaciones recibieron tanto dinero y tales organizaciones. Entonces, hicimos
35 solicitudes de información. O sea, para saber si estas afirmaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil tenían algún tipo de sustento. Y dentro de las respuestas, o sea, la mayoría no nos las contestaron. Y las 5 o 6 que nos contestaron, de pronto se daba de sustento un tweet, se daba de sustento una hoja así con ciertos datos, pero que no tenía ni la fuente. De pronto nos mandaron las facturas, por ejemplo, ¿no? De Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? De los depósitos que se le hizo, que le hicieron USAID hace algunos años, ¿no? O sea, en el marco del programa anticorrupción. O sea, entonces, estas afirmaciones pues no tenían sustento, pero afectaban el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en la medida en que se descalificaban desde ahí, mandaban un mensaje a los distintos gobiernos para que cerraran las puertas a las organizaciones y por el otro lado pues también asustaban a los donantes de las organizaciones de la sociedad civil porque decían, pues yo no le voy a donar, o sea, incluso, o sea, el programa de USAID dejó de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para evitar tener problemas con el gobierno a nivel federal, ¿no? O sea, y los distintos gobiernos también, ¿no? Se empezaron a parar sus programas, ¿no? En cuanto a la ayuda internacional, porque decían, pues no queremos tener problemas con las organizaciones, con el gobierno a nivel local. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues fue un retroceso importante, ¿no? En cuanto a la relación con las organizaciones de la sociedad civil. No es que hubiera sido terso anteriormente, pero yo sí lo califico como un punto de inflexión en esta relación con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué podemos esperar en este sexenio en cuanto a la relación con las organizaciones de la sociedad civil? Pues yo creo que lo que podemos esperar en este sexenio es tal vez un cambio en la relación con las organizaciones. A ver, ahí les va, ahí les va. Por abajo del agua. O sea, a nivel del discurso, va a seguir, o sea, la declaración de no, es que las organizaciones de la sociedad civil son corruptas, nos quieren afectar, bla, bla, bla. O sea, simplemente ante la desaparición de USAID, la declaración del Ejecutivo fue así de, bueno, qué bueno que desapareció USAID, no sé qué, o sea, la continuidad del discurso. Pero yo creo que sí se puede empezar a tejer algún otro tipo de relación con las organizaciones. O sea, a nivel, digamos, de las secretarías sin hacer demasiado ruido. Tal vez podría ser. Pero yo sí veo también la posibilidad de mucha continuidad en muchas de las acciones. Les voy a decir por qué. Ahorita, en diciembre y en enero salieron las misceláneas fiscales. La miscelánea fiscal es donde traen las obligaciones, las nuevas obligaciones para los distintos contribuyentes. Entonces, en esa miscelánea fiscal sale para las donatarias autorizadas, ¿no? O sea, recuerden que ya no hay recursos para las organizaciones a nivel federal, ¿no? Ya no se accede a recursos, ya se cortaron todos los recursos. Entonces las organizaciones pues acceden, están sobreviviendo con donaciones, ¿no? Con kermeses, con mil cosas, ¿no? Que pueden hacer las organizaciones, con donaciones a nivel de alguna empresa, alguien que les da dinero, ¿no? De los asociados, etcétera, etcétera. Y entonces es interesante que sale una nueva, que las organizaciones necesitan una nueva carta de acuerdo al objeto social que tengan. O sea, una como especie de carta de aprobación digamos, si yo me dedico a cuestiones de salud, pues tendrá que ser la Secretaría de Salud. Me llamó mucho la atención porque en este libro que hice y que retomé toda la historia de las organizaciones desde 1900, era algo que se hacía en los 90. Es muy interesante. Se le pedía a las organizaciones una carta en donde fueran con la secretaría, si me dedico a cuestiones de agricultura, me la tiene que dar la Secretaría de Agricultura, si me dedico a cuestiones de salud, me la tiene que dar la Secretaría de Salud. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues lo que va a suceder es que es un trámite más por parte de las organizaciones. Pónganle que esta carta tal vez no sea difícil de obtener, tal vez no sé, o sea, vamos a ver, ¿no? O sea, pero se vuelve complicado, ¿no? Que las organizaciones vayan, soliciten una carta para el donativo, etcétera, etcétera.
Y en esta miscelánea fiscal también hay otro tipo de ciertas trabas para las organizaciones, ¿no? O sea, se empieza a empantanar un poco más este espacio institucional para las organizaciones, ¿no? Entonces, es lo que he visto, ¿no? En los últimos meses. También 1,500 organizaciones, el 7 de octubre, si no mal recuerdo, del año pasado, 2024, firman una carta dirigida a la presidenta, ¿no? O sea, diciendo, oh, no, bueno, queremos tener un espacio de diálogo, bla, bla, bla. Este, por lo que me dicen, parece que sí se les recibió. O sea, pero, o sea, no hay no, hasta donde sé, no hubo como una propuesta específica, ¿no? O sea, para la continuidad del diálogo. También conozco un colectivo que se reunió, ¿no? A nivel, con la Secretaría de Gobernación también, ¿no? O sea, hubo un acercamiento, ¿no? O sea, entonces, bueno, veo dos, tres espacios, digo, también el sexenio anterior, ¿no? O sea, con Olga Sánchez Cordero hubo una reunión, o sea, pero yo lo que estoy viendo es que va a ser complicado otra vez, ¿no? O sea, este espacio. Vamos a ver si va a haber más reformas, más misceláneas fiscales que afecten a las organizaciones, ¿no? O sea, cómo se va a ir cerrando este espacio cívico, ¿no? Que tenemos que seguir defendiendo, tenemos que seguir abriendo. Y yo lo que digo es que las oportunidades ahora también están a nivel local, ¿no? O sea, tenemos 32 entidades en nuestro país. Les voy a dejar, y creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad, Alberto? Y adelante, digo, unos tiempos para que nos muestres el diagnóstico que habías hecho, que dijiste que nos Ok, ibas a sí pasar. tenemos tantito. Bueno, nada más les voy a platicar un poco el diagnóstico para que lo conozcan. Les voy a dejar como toda la información aquí. Este, déjenme ver. Espérame, es que creo que se me está acabando la batería. No más déjenme, ya lo conecté, pero no sé si. Ah, no. Esperen un segundo. Un segundito. Estoy conectado. Voy. Perdón por el problema técnico aquí. Ya está, perdón, ¿eh? Entonces, lo que hicimos también, como el espacio a nivel federal estaba cerrado, lo que dijimos es que, ¿cómo podemos empezar a entender qué es lo que está pasando a nivel local? Les voy a platicar un poco sobre este ejercicio que hicimos. Este índice de fomento a las organizaciones de la sociedad civil a nivel local, lo que estamos haciendo es un diagnóstico para tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel local con las organizaciones. En tres niveles, en lo legal, para saber de entrada si hay una ley, ¿no? De fomento a nivel local dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, a nivel institucional, a ver si hay una institución que está funcionando, dando información, etcétera, etcétera. Y el tercer punto a nivel programático, ¿no? Y en cuanto a acciones dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil. En 2021 hicimos la construcción del instrumento y la creación del año base, donde iniciamos con el análisis y la recopilación de los datos, establecimos los parámetros y las metodologías base. En 2022 ya empezamos a hacer más correlaciones y hallazgos basados en los datos compilados, que nos permitió crear análisis y comparación y entender los cambios y los avances. Y en 2023 incorporamos ciertos componentes cualitativos para entender qué es lo que pensaban también las organizaciones, porque muchas veces cuando uno tiene esta información a partir de las solicitudes de información y la búsqueda de los datos, no te permite captar a fondo qué es lo que está sucediendo. Entonces, intentamos hacer es cierta innovación y profundización en el análisis, una visión más completa y actualizada. El índice cuenta con tres dimensiones, como les digo, la legal, la institucional y programática, así como 11 subdimensiones, 57 variables y 177 indicadores. Es una locura, porque el problema es que el 90% de la información no está disponible. O sea, la tienes que pedir por una solicitud de transparencia, pero como ahora ya no va a haber una plataforma nacional de transparencia, no sé qué va a pasar con eso. No sé cómo vamos a obtener la información y como ya no va a haber
un organismo autónomo que garantice el acceso a la información, porque si no te contestaban, pues bueno, ya te ibas, ¿no? Con el sujeto garante, en este caso autónomo, que era el INAI, que te permitía que te contestara, ¿no? Más bien que forzaba a los gobiernos a contestar. Entonces, pues ahora, en la medida en que ya no va a haber eso, pues vamos a ver qué tanto nos van a seguir contestando, ¿no? O sea, si de por sí de pronto no nos hacían caso, ahora no sé qué va a pasar, o no sé ni siquiera si va a haber una plataforma nacional de transparencia. Entonces, bueno, es lo que les digo, ¿no? La incorporación de los datos cualitativos, ¿no? Que nos permite enriquecer nuestro análisis. Hicimos la recolección de información, que les digo es más o menos entre el 80 y el 90% de la información por la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual es una locura porque también cada uno de los estados maneja la información de manera diferente. Entonces nosotros tratamos de hacer un índice donde pudiéramos encauzar toda esta información de las 32 entidades para compararlo, ¿no? Y saber qué es lo que estaba pasando. Y les voy a enseñar aquí los resultados, ¿no? ¿Qué pasó con 2023? Resulta que en 2023 la entidad federativa mejor evaluada fue Nuevo León, con un 85%, ¿no? O sea, de los resultados en cuanto al índice, o sea, de las calificaciones en cuanto al índice. Seguida, así luego por Jalisco. Jalisco estaba en primer lugar el año pasado, en 2022, perdón, y en 2023 fue superada por Nuevo León. Luego tenemos Quintana Roo, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Ciudad de México, pero si se dan cuenta, solamente 6 entidades cuentan con una calificación por arriba del 6. O sea, todas las demás están reprobadas, ¿no? Y hay unas que, si se dan cuenta, o sea, caen hasta Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, con 5.54 de calificación. Baja California Sur, ¿no? Que bajan lugares. Entonces, como se pueden dar cuenta, o sea, el problema que hemos visto es que, bueno, y que conocen ustedes, es que las políticas públicas en este país no son sostenibles, no son sustentables, ¿no? O sea, en el tiempo, de pronto hay un programa, luego desaparece, luego vuelve a aparecer, desaparece, o sea, pero si no lo medimos y no le damos seguimiento a eso, de pronto un programa tiene 5 millones, luego tiene 20, luego tiene cero, luego, o sea, es un desastre. Pero tenemos que documentar todo lo que está sucediendo para nosotros poder hablar con los gobiernos a nivel local y decirle, oye, tú estabas dando 50 millones a las organizaciones, 10, y estabas haciendo tales acciones, y ahorita ya no las estás haciendo. Entonces, este índice lo que nos permite es empezar a documentar, o, bueno, ya en los últimos 3 años, qué es lo que está pasando con las entidades a nivel del fomento. Y entonces esto, la lógica es que permite mejorar el fomento en cada una de las entidades, ¿no? Los distintos gobiernos a nivel local nos han contactado y nos han preguntado y nos dicen cómo puedo mejorar, qué puedo hacer, ¿no? Algunos nos ignoran, de todo, hay de todo, pero este índice ha funcionado, ¿no? O sea, porque de entrada, pues lo podrán, si le ponen índice de fomento, lo encontrarán en algunos medios, ¿no? Se retoma a nivel local, les digo, algunos estados que no tenían ley, pues ahora ya tienen su ley de fomento, ¿no? Ahorita tenemos 27 estados con ley de fomento, faltan 5, ¿no? Pero también eso lo permitió visibilizar lo que no tenían ley. Y entonces, bueno, aquí tenemos como los distintos hallazgos. Te voy a dejar la presentación, Alberto, si quieres, para que le puedan echar un ojo ya con calma, para que vean qué es lo que pasó en cada una de las entidades. Por ejemplo, chéquense aquí, ¿no? O sea, las entidades con programa, es uno de los hallazgos importantes también. De pronto tenemos que en 2023, bueno, dos entidades que tenían programa ya no tenían. Una entidad que lo suspendió en 2022 lo volvió a implementar, ¿no? O sea, y esa es la dinámica, ¿no? Que vamos encontrando para en 2023, por ejemplo, Chihuahua, que era uno de los estados más importantes, o sea, que estaba mejor calificado, de pronto se le ocurrió suspender su programa, ya no tiene programa, ¿no? Ya le valió el fomento, ¿no? O sea, y era un estado importantísimo. Por ejemplo, la Ciudad de México, a pesar de que sigue manteniendo su programa, pero está en el total abandono, el fomento en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es una de las entidades que menos recursos dedica a las organizaciones de la sociedad civil.
Y aquí, por ejemplo, podemos ver las disminuciones de los presupuestos, ¿no? O sea, de pronto Aguascalientes disminuye de un año a otro 40%, Baja California 66%, de pronto Quintana Roo, ¿no? O sea, daba 5 millones y de pronto da 9 millones, ¿no? O sea, el doble de un año a otro. Entonces, estas fluctuaciones, ¿no? Que estamos documentando y que son preocupantes, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, Nuevo León, ¿no? Sube 9%, es la entidad que más dinero da a nivel local, o sea, con 206 millones, la que le sigue es Jalisco, ¿no? Que tienen un programa muy importante de fomento en Jalisco, tienen una comisión, o sea, Jalisco lo ha hecho muy bien en los últimos años, pero Nuevo León le dobla el presupuesto, ¿no? O sea, y luego la que sigue, pues se pueden ver que es Aguascalientes, ¿no? Entonces, es muy desigual, ¿no? O sea, ya también lo medimos por número en cuanto a 100,000 habitantes también, tenemos esas tablas y esas mediciones para que podamos hacer como mejores comparaciones. Aquí está, ¿no? O sea, el presupuesto en cuanto a habitantes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues si bien Jalisco destina una buena cantidad de dinero, pues está en el tercer lugar en cuanto al número de habitantes, ¿no? De acuerdo a las distintas entidades. Luego le sigue Durango, Colima, Sonora, la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? 6,5 millones en una ciudad de 9 millones de habitantes, pues por eso se va al lugar 10, ¿no? Y entonces, bueno, es la manera en la que también nos permite hacer comparaciones y decir, están destinando muchos recursos, pocos recursos, ¿qué es lo que está sucediendo? Tienen que mejorar. Yo, por ejemplo, hablaba con los gobiernos a nivel local en Querétaro. ¿Creen que ustedes destinan una buena cantidad de recursos a sus organizaciones? En ese tiempo eran 5 millones y me decían, pues sí, no, está bien, ¿no? Les digo, pero ¿con respecto a qué? ¿Con qué se están comparando? ¿No? O sea, ¿cuántos habitantes tienen? Entonces, esto nos permite visualizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí las conclusiones que cada año estamos sacando y los hallazgos es que 27 entidades han promulgado leyes de fomento a las UCCs, pero solamente 14 tienen reglamento, ¿no? O sea, el reglamento es importante, ¿no? Promulgar nuevas leyes no garantiza su diseño adecuado. Por ejemplo, el caso de Querétaro y Nuevo León, y bueno, ahora va a ser el Estado de México también que vamos a evaluar, pues promulgan su ley pero no salen los primeros lugares, ¿no? O sea, cuando ya evaluamos la calidad de su ley, que también estructurada está, salen, si no me recuerdo, en número 6 y en el lugar 14. Entonces, pues lo que tendría que hacer es que si tú vas a promulgar una nueva ley, tendrías que promulgarla de acuerdo a parámetros específicos que beneficien a las organizaciones de la sociedad civil y que sea tu ley de vanguardia, ¿no? A nivel de comparación con los distintos estados a nivel del país. Este, También vimos la inclusión, medimos si hay una inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en los planes estatales de desarrollo que en muchos sí está incluida, pero tampoco garantiza el apoyo automático. Sin embargo, si se menciona a las organizaciones de la sociedad civil en el plan nacional, en el plan estatal de desarrollo, pues evidentemente se puede hacer una presión diciendo, hay un eje específicamente que habla sobre las organizaciones de la sociedad civil y su importancia, y de esa manera se puede hacer alguna presión, ¿no? En estos ejes que pueden manejar el programa, el plan estatal o el plan nacional de desarrollo. El nivel jerárquico de las áreas de atención a las UCCs no siempre es un indicativo, es decir, si el área de atención está en una secretaría, subsecretaría, dirección, bla, bla, bla. Sin embargo, entidades con subsecretaría tienen mejores resultados en el índice a nivel nacional, ¿no? O sea, evidentemente, entre mayor nivel jerárquico, tiene muchas más posibilidades de tener más personal, más atención, o sea, mejor nivel de toma de decisiones. Existen 6 órganos de participación y consulta de los 26 que debería haber. ¿Se acuerdan que les dije que a nivel federal se forma la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico Consultivo, ¿no? Después de la ley federal en 2004? Pues aquí solamente de las 26 entidades hay 6 órganos de consulta y participación. Sin embargo, solamente 5 entregan evidencia de sus reuniones en 2023. Va mejorando, ¿eh? Porque antes eran solamente 3 los que nos entregaban evidencia. Algunos nos decían, sí existe, pero pues créeme que existe y no entregaban ningún tipo de evidencia, entonces pues ahora estamos ya contentos porque ya hay 5. En el caso de Querétaro,
acaban de formar su comisión de fomento, ¿no? Su órgano de consulta y de participación, así lo llamamos de manera general. Entonces, bueno, ha habido un avance, ¿no? Porque ha habido un buen empuje, ¿no? Por parte de Fundación Merced Querétaro, donde han seguido la agenda para mejorar, bueno, desde el reglamento, la ley, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, también ahí están los aliados, pero, o sea, utilizando también el instrumento, ¿no? Que eso ha sido muy importante también para nosotros. La falta de incentivos y programas gubernamentales específicos desanima el registro de las OCCs a nivel local y federal, evidentemente, ¿no? Si no hay un programa y te dicen, regístrate para que no tengas ningún incentivo, ningún beneficio ni nada, pues la gente no se va a registrar porque a nivel federal, como les decía, hay 45,000 organizaciones registradas. Sin embargo, dos terceras partes están inactivas, es decir, no renuevan su registro, no hagan los informes para estar al día. Pues porque evidentemente pues no hay ningún tipo de incentivo, entonces no les interesa, ¿no? El número de entidades que implementan programas económicos es inconsistente, ¿no? O sea, como les digo, ¿no? O sea, lo retoman, lo suspenden, bla, bla, bla. Y lo que hemos visto también es que la voluntad política es esencial para apoyar a las OSCs, pero lo que necesitamos es institucionalizar el fomento, ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? Es la pregunta de los 64,000, ¿no? O sea, ¿cómo se institucionalizan las políticas públicas para que no dependan de la voluntad política de un gobernante en curso, ¿no? O sea, y evidentemente, sobre todo las políticas públicas que han funcionado bien, ¿no? O sea, ese es uno de los puntos, sí que han probado su eficacia y su eficiencia. Bueno, ¿cuáles son los retos? Aquí tenemos varios retos que nos estamos planteando. Aquí están los resultados del informe, se los voy a mandar, del reporte. Y hicimos unas fichas también para hacer como mucho más entendible la información. Y algunas fichas también de este estilo para que también se pudiera acceder de mejor manera. Y este es como nuestro acceso, bueno, nuestro éxito que hemos tenido también a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Que hemos podido hemos podido impactar los distintos medios de comunicación, ¿no? O sea, en cuanto al fomento, ¿no? Que se retomen en algunos estados, ¿no? Las noticias, porque también hicimos boletines de prensa. Y eso sería todo sobre esta última parte. Les agradezco mucho su atención. Al contrario, estimado Pablo, muy interesante. Creo que surgen muchísimas inquietudes, dudas y preguntas al respecto. Bueno, dicho esto, me comprometo si me haces llegar la presentación en la próxima sesión, a los asistentes por el chat, compartirles las diapositivas que nos compartes del trabajo y del diagnóstico que haces al respecto. Me voy a permitir, bueno, hacer un Te oigo muy lejos, felicitación. perdón, Alberto. O sea, te oigo así muy, muy quedito. A ver, a ver. A ¿Ya ver, me escuchan mejor? un poquito mejor, pero sí, igual es Ok. lejos, pero a ver, creo que ya mejor. ¿Ya mejor? Ok. Sí, Les decía que me comprometo a hacerles llegar las diapositivas en la próxima claro. sesión en el chat. Con muchísimo gusto a nuestros asistentes en el grupo del Zoom. Eh, Hay comentarios en el Facebook, felicitaciones del maestro Ernesto Gama y de los doctores Javier Rosiles y Magdiel Gómez a tu presentación y participación. Y bueno, creo que ya viste una ronda de preguntas de nuestro querido Luis Fernando Delgado. Si gustan, vamos poniéndole, si quieren, un poquito de orden. Generalmente Luis Fernando nos aventa una batería de tres preguntas y tú siéntete en la libertad si les quieres dar con respuesta a todas, pero también hay como una serie de comentarios en el chat que también a lo mejor abonan, por ejemplo, cuál será el estado que tendrán, la entidad federativa que tendrá más registros y asociaciones civiles y quien nos quiere dar Adivinen, eso. la Ciudad de Eh, México, evidentemente, ¿no? O eh, sea, bueno, evidentemente porque pues, somos un estado muy centralizado, digo, un estado muy centralizado. Y incluso si ustedes lo ven a nivel local, los municipios que tienen más registros de las organizaciones pues, son las capitales de los estados, ¿no? O sea, en el caso de Jalisco, pues evidentemente es Guadalajara, ¿no? Bueno, Guadalajara y Zapopan, ¿no? Los que tienen más ok, registros, incluso por colonia, ¿no? O sea, estoy seguro que, digo, no me acuerdo, pero
casi estoy seguro que es la americana, ¿no? La colonia americana la que tiene, donde tiene más registros de organizaciones. Aquí en el caso de la Ciudad de México es la colonia Roma, por ejemplo, ¿no? Mm, O sea, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo y Coyoacán, ¿no? Entonces, ahí también, o sea, incluso también, ¿no? Dentro de las mismas mm, ciudades hay colonias, ¿no? Que tienen como más centralización en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil y es algo normal, ¿no? Pues por el acceso a las notarías, ¿no? Por los servicios, etcétera, etcétera. claro. Y bueno, ¿y cómo ha cambiado la relación entre el gobierno federal y las OCCs en los últimos años? Creo que ya lo abordamos un poquito. ¿Y cuál es el panorama actual del financiamiento público y privado de las OCCs? Creo que también ya lo contestamos, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, entonces no sé si quieres como contestar la batería de preguntas, Luis Fernando, y también invitarlos a que nos acompañen si quieren hacerlo de viva voz. Levantan la mano virtual y yo les doy el uso digamos, esta primera ronda, si quieren, le contestamos a Luis Fernando. Creo que plantea muy buenas preguntas. Bueno, y las leo para que tú también, el público las escuche. La primera es ¿cuál ha sido, bueno, antes que nada, Luis Fernando Delgado de la Maestría en Derecho Electoral pues, plantea cuál ha sido históricamente el papel de las organizaciones de la sociedad civil en México y cómo han evolucionado en los últimos sexenios? De alguna forma la contestas, pero si quieres ahondar, ¿cómo ha cambiado la relación entre el gobierno federal y las OCC en los últimos años y cuál es el panorama actual del financiamiento público y privado para las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país? Y bueno, quieres contestar y invitarlos si realmente se quieren animar a hacerlo de viva voz y si no, pues les damos lectura a sus comentarios por aquí, por el chat. Sí, Ah, muchas gracias, Luis. Bueno, ya lo estuvimos ahondando un poco, pero como yo les decía, sí veo que es un punto de inflexión, ¿no? Esta relación que se da con las organizaciones de la sociedad civil, aunque digan que hay una cierta continuidad en la relación conflictiva que se tenía con las organizaciones, evidentemente no, o sea, sí tenemos, ya les platiqué, ¿no? La desaparición del INDESOL, la desaparición de todos los programas, entonces, el cierre, ¿no? De muchos mecanismos de participación ciudadana, también hay un libro que hice, ¿no? Sobre los mecanismos de participación ciudadana en la administración pública federal, ¿no? Donde evalué cómo era el desempeño bueno, más bien, cómo si estaban funcionando o no estaban funcionando estos mecanismos de participación ciudadana a partir de los lineamientos, de lineamientos ahí no me acuerdo exactamente el nombre, es que es muy largo, ¿no? De los mecanismos de participación ciudadana en la administración pública federal. Entonces, bueno, ahí hay todo un diagnóstico que se hizo, hay un libro, entonces, bueno, también podrían revisar eso para entender cuál ha sido la dinámica en los últimos años. Entonces, sí, sí tenemos un punto de inflexión, ¿no? O sea, importante y una relación que se ha ido enrareciendo en los últimos años, o sea, con la administración pública federal y hacia el futuro yo lo veo complicado, pero afortunadamente también tenemos estos espacios a nivel local, ¿no? O sea, yo creo que en Jalisco habría que ver cómo sigue funcionando el programa los programas de fomento ante el cambio, ¿no? O sea, de hecho, el actual gobernador era presidente municipal en Guadalajara y él tenía un programa a nivel municipal, de los pocos programas a nivel de fomento a nivel municipal en el país. Entonces, fue un ejercicio interesante, ¿no? O sea, que también a nivel municipal se está dando un fomento a las organizaciones. Entonces, creo que hay ahí muchos espacios de oportunidad, pero también las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía tienen que dar seguimiento a qué es lo que está sucediendo, porque de pronto se podría desaparecer los programas, ¿no? O sea, a nivel local, a nivel municipal, a nivel local, y nadie se da cuenta, nadie dice nada, ¿no? Entonces yo creo que también es importante informar que existen estos programas, por qué son importantes, por qué las organizaciones son importantes. Entonces, es uno de los retos que tenemos, ¿no? O sea, en nuestro país, ¿no? Hacer entender por qué el sector de las organizaciones de la sociedad civil, el tercer sector, es importante. perfecto. Voy a leer tres preguntas y luego para que las tomes en cuenta y le das el uso de la voz a Adriana Suárez que quiere planteártela personalmente. Mira, bueno, antes que nada de Manuel Ramírez, muchas felicitaciones por la conferencia, un tema muy interesante y plantea, me gustaría saber cómo afecta la cancelación del financiamiento a las OSCs para la promoción de la participación ciudadana y los valores cívicos a nivel nacional y en los estados. La siguiente, ¿cuál es el panorama a corto plazo de las OSC que coadyuvan en temas medioambientales y de seguridad
ante la ola de violencia y la ausencia del Estado de Derecho. Y finalmente, hablaste del fomento y del fomento y del financiamiento público, pero ¿existen herramientas para medir el impacto o evaluar los resultados de la CCC en lo general o en lo particular? Y bueno, adelante, Adriana, te escuchamos para que le plantees tu inquietud a nuestro ponente. Ah, ok, ¿ahí me escucha? Perdón. Sí, 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 sí. ah, ok. Bueno, pues muy buenas tardes. No, pues básicamente es hacer como un comentario a nivel local en la ciudad donde vivo. Bueno, pues existen varias asociaciones, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente visibilizan a veces la falta de acción, la falta de resultados, pero también ahorita es muy común que, pues sin duda son un trampolín, pues para llegar a los cargos, pues obviamente políticos. Y entonces cuando eso sucede, cuando pues son candidatos, a lo mejor el representante o pues alguno de los miembros, pues ahora sí, pues como que el trienio, pues digamos que calla, ¿no? Un poquito y al término, pues nuevamente, digamos que vuelven a precisamente a marcar, ¿no? La falta de acción. No sé si igual tenga un comentario acerca de ello, si lo toque en su libro, esta parte. Sí. Ay, perdón, es que acá lo... adelante, adelante, adelante. Un segundo. Ya. Bueno, siempre ha sido todo, de hecho en el libro hago el análisis de cómo algunas personas integrantes de las organizaciones de la sociedad civil se incorporan primero al gobierno local del PRD. O sea, era mucha gente que estaba participando en las organizaciones de la sociedad civil y también a los gobiernos panistas. O sea, pero por un lado es normal, ¿no? O sea, digo, hay como una cierta crítica, ¿no? Hacia este tipo de prácticas, de que hay ciertas personas que se terminan incorporando a los gobiernos locales, pero yo creo que es algo natural, ¿no? O sea, debido a la expertise de las personas que adquieren en las organizaciones de la sociedad civil, pues de pronto se incorporan como funcionarios públicos, ¿no? O sea, muchos de ellos, ¿no? O sea, y el hecho de ser un funcionario público no quiere decir que, digamos, tengas una afiliación a un partido político como tal. Entonces, yo creo que es bueno, ¿no? O sea, esta incorporación de personas integrantes de las organizaciones de la sociedad civil en los gobiernos, porque al final esta expertise permite crear políticas públicas, digamos, y también tener una relación con las distintas organizaciones y con la ciudadanía, se supondría más cercana. Aunque a veces digo, esto no sucede, ¿no? O sea, también. Y evidentemente también hay algunos políticos que utilizan a las organizaciones de la sociedad civil como una especie de trampolín, como tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, pero por el otro lado, o sea, hay gente de las organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado durante muchos años y que de pronto hay alguien que dice, oye, tú sabes sobre medio ambiente, tú sabes sobre salud, jálate aquí a este espacio, ¿no? Para que nos ayudes con este problema, para que te incorpores a la administración pública y pues al final puedas tomar decisiones, ¿no? Que es muy importante. O sea, de pronto, por ejemplo, yo fui parte de la comisión de selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Y había gente increíble, ¿no? O sea, de las organizaciones de la sociedad civil que veía nuestro trabajo, ¿no? Y nos decía, no, es que tienen que mejorar en esto y no sé qué, y este candidato no es el idóneo. Y yo decía, oigan, ustedes saben muchísimo sobre el tema, deberían también de proponerse, ¿no? Como parte del CPC, ¿no? Del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Entonces decía, pues también sería importante que gente que sabe tanto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción se pudiera incorporar en los distintos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí como que es esta cuestión de, sí. O sea, a veces ya cuando se incorpora la gente en el servicio público, parece que pierde, digamos, su estatus de ciudadano, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante también como empezar también a ocupar estos espacios y al final también el fomentar, ¿no? Que más
personas se incorporen a las organizaciones, ¿no? O sea, y entonces, pues al final es un círculo virtuoso en el que se va haciendo una expertise de las organizaciones y luego se va compartiendo, ¿no? O sea, como un funcionario, como funcionario público, ¿no? Este, a ver, voy contestando lo demás, ¿no? ¿Cómo afecta la cancelación del financiamiento de la sociedad para la promoción de la participación ciudadana y los valores cívicos a nivel nacional y en los estados? Bueno, lo que les decía, ¿no? O sea, de las organizaciones de la sociedad civil, de las 45,000, pues hay 2/3 están inactivas. No sabemos si siguen existiendo, si no están existiendo, qué están haciendo, ¿no? Es muy probable que la mitad por lo menos sigue haciendo cosas, aunque ya no las están reportando, ¿no? Lo cual se vuelve un problema para nosotros los que hacemos algún tipo de investigación, porque simplemente aparecen como inactivas y en la medida en que hacían sus reportes, pues podíamos dar un seguimiento, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, entre menos organizaciones de la sociedad civil hay, pues menos fortalecimiento del tejido social, ¿no? Se da, ¿no? O sea, porque al final las organizaciones de la sociedad civil, pues lo que hacen es juntan a las personas, les explican por qué, no simplemente deben recibir el derecho, sino se apropian de los derechos. O sea, esa es una tarea súper importante que hacen las organizaciones de la sociedad civil y al final, esta reproducción, ¿no? También de esta participación en los distintos espacios, pues las organizaciones de la sociedad civil la terminan fomentando, ¿no? Entonces yo creo que pues hay una afectación importante. No vamos a saber cuántas han desaparecido, cuántas no han desaparecido, digo, a menos que tuviéramos la posibilidad de hacer como un estudio más a fondo. Pero bueno, por lo menos con la data sí hemos sabido que algunas han tenido que desaparecer porque pues ya no han tenido acceso desde a los recursos a nivel federal, aunque les decía que eran muy pocos, pero también se ha enrarecido bastante, ¿no? O sea, esta cuestión a nivel de las donatarias autorizadas para hacer como todos los reportes, ¿no? Todo lo que se les pide, o sea, es algo muy complicado, ¿no? El entorno institucional para ellas. Y dice, ¿cuál es el panorama a corto plazo de las sociedades que coadyuvan en temas medioambientales y de seguridad ante la ola de violencia y ausencia del Estado de Derecho? Pues es que, si se dan cuenta, el sexenio anterior fue muy complicado, ¿no? Para los defensores de medioambientales, ¿no? O sea, pues hubo una gran cantidad de asesinatos, ¿no? O sea, tanto de periodistas como de personas defensoras de derechos humanos, de personas defensoras del territorio. Entonces, ahora también con la presencia, digamos, del crimen organizado en una gran parte del país y con esa política, donde pues se dejó crecer bastante al crimen organizado, pues ya no se sabía quién iba en contra de estos activistas, ¿no? O sea, si era el crimen organizado, podía haber sido el mismo gobierno, o sea, era muy difuso, ¿no? Entonces, yo creo que el panorama es muy preocupante, ¿no? O sea, nosotros deberíamos indignarnos, o sea, debería ser un escándalo a nivel nacional cada vez que un activista medioambiental, de derechos humanos, cualquier tipo de activista, de persona que se está dedicando a esta labor, tendrá que ser un escándalo total. Y en la medida en que, digamos, las noticias casi se confunden con el estado del tiempo, de mataron a una madre buscadora, no sé qué, y entonces de pronto luego, y el estado del tiempo es, o sea, y ya no nos crea indignación, ya no nos crea asombro, o sea, yo creo que tendríamos que recuperar esta capacidad de la indignación, ¿no? Y no acostumbrarnos a esto, ¿no? Pero ahora lo estamos cada vez normalizando más, ¿no? O sea, tenemos un promedio que de 80 asesinatos diarios, 80, 100 en el país. Imagínense, y está normalizado, ¿no? El hecho de que un país tenga 80, 100 asesinatos diarios y solo nos indignamos a veces cuando, pues de pronto hay una masacre de tal vez de más de 10, de 15, cuando hay menores de edad, o sea cuando hay mujeres a veces, o sea, pero si no es eso, o sea, ya a veces se confunde con el estado del tiempo. Entonces yo creo que sí, tendríamos que empezar a visibilizar mucho más este tipo de cuestiones, ¿no? Que suceden en los distintos espacios. Tendríamos que indignarnos mucho cuando matan a un policía, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto hay causa en común, ¿no? Se dedica
hacer el reporte de cuántos policías han sido asesinados en el país, también el reporte de lo que ellos llaman como masacres o algo así. Entonces, eso tendría que visibilizarse cada vez más, ¿no? Y que el costo de hacer una acción en contra de un activista, en contra de un policía y todo, que fuera, evidentemente, digo, cualquier tipo de asesinato tendría que tener todo el peso de la ley, pero sobre todo tenemos que indignarnos mucho más cuando sucede este tipo de asesinatos, ¿no? O sea, porque si no hay los incentivos para que la gente se organice, para que la policía nos defienda, entonces, ¿en qué tipo de país estamos, no? O sea, en la desprotección total. Entonces, bueno, hablaste de fomento, existen herramientas para medir, claro, ¿no? Existen muchas herramientas para medir el impacto y evaluar los resultados de las OCC en general y en particular. El problema también es esta cuestión, ¿no? O sea, que a veces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los programas? Con esta interrupción que tenemos a veces de los programas y la falta de continuidad en los apoyos, a veces es muy difícil medir cuál ha sido el impacto, porque de pronto organizaciones van, tienen financiamiento por un año, o sea, hacen una acción muy importante en una escuela, hacen una acción muy importante en una comunidad, pero ¿cómo se le puede dar seguimiento si de pronto ese recurso solamente a veces se garantiza por un año y no hay una garantía de programas bianuales, trianuales, ¿no? O quinquenales, cuatrienales, yo qué sé, ¿no? O sea, ahí estaría la idea, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dar continuidad a estas acciones para poder evaluarlas de mejor manera, ¿no? Y evidentemente sí hay muchas evaluaciones, ¿no? O sea, sobre lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en campo. Si quieres, bueno, luego mándame un mail y algo y te puedo compartir, ¿no? Las evaluaciones que se han hecho y las sistematizaciones, pero evidentemente también falta mucho por hacer, ¿no? En cuanto a esta materia, debido a la falta de continuidad, como les mencionaba, ¿no? ¿Hay forma de saber cuántas hay activas actualmente? Claro que sí. Aquí les mando el mail. Digo el mail, el portal, ¿no? Para que se metan y ahí le pueden picar a los datos para que vean cuántas están activas y las tareas que han realizado. Ahí viene toda la información. Y en Oaxaca, el panorama general de las organizaciones de la sociedad civil es un estado que nunca ha tenido un programa de fomento. No tienen una ley de fomento, tienen un capítulo en su ley de desarrollo social de fomento, pero no tienen ni un registro ni un programa. He tenido la oportunidad de ir a hablar a Oaxaca con los distintos legisladores, ¿no? Para tratar de impulsar una ley de fomento a nivel local. Y bueno, sí nos han escuchado y no sé qué, pero, o sea, el asunto es llegar a hablar con el Ejecutivo a nivel local, ¿no? Porque al final ahí también es importante cómo están también coadyuvando con el Congreso para sacar este tipo de leyes. Entonces, ahí está uno de los pendientes, ¿no? A nivel de Oaxaca, ¿no? Que sí hay mucha participación comunitaria, pero no tienen una ley de fomento, no tienen un programa, no hay un registro. Entonces sería importante empezar a impulsar eso, ¿no? A nivel local. Y bueno, y creo que ya contesté todas las que estaban en el chat. Muy bien. Estimado Pablo, bueno, antes de darle el uso de la voz a Ana Warren, que, bueno, la primera que levantó la mano, y luego a Moisés Molina, leer la pregunta inquietud de Fabiola Luna de tu, bueno, antes que nada, porque muy interesante, muy felicidades, en dónde pueden consultar tu investigación, lo habías dicho en una parte de tu exposición, pero ahorita si quieres reiterarlo. Y bueno, en la página del Face del colegio, el doctor Rudan Posadas, te dice muchas felicidades y excelente disertación. Entonces, pues le damos el uso de la voz a Ana Warren y aprovechas cuando Muchas antes de gracias por leer. sus felicitaciones. Ana, te escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias, doctor Alberto, también al licenciado Pablo. Y bueno, se me hace una ponencia súper interesante esto del seminario, felicitarlos a ustedes y al Colegio de Jalisco. Y en ese sentido, pregunto un poco desde la curiosidad, soy estudiante de gestión cultural y nos toca ver un poco sobre el tema de las normas y la legislación. Y no sé qué tan factible sea o por qué no se homologan, por ejemplo, los reglamentos o los planes de trabajo que han funcionado en los estados, como por ejemplo Jalisco o Nuevo León, a nivel nacional. O sea, ¿por qué no se ha hecho? O bueno, si es factible, esa sería mi duda, por favor.
Gran pregunta, Ana. Pues sería increíble, ¿no? O sea, al final recordemos que pues, cada estado es autónomo y entonces, por ejemplo, Jalisco y Nuevo León lo han hecho muy bien, pero tampoco es que se conozcan entre ellos, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? O sea, cómo han tenido como este avance a nivel del fomento, pero no es que Nuevo León haya copiado el modelo de Jalisco ni Jalisco haya copiado el de Nuevo León. Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la academia es presentar estos modelos y decirles, estos modelos son los que han funcionado. Precisamente para eso construimos este índice, para que los estados digan, a ver, ¿cómo podría implementar un modelo exitoso de fomento? ¿Cómo podría implementar un modelo exitoso a nivel legal? ¿Cómo podría implementar instituciones que funcionen al fomento de las organizaciones de la sociedad civil? Y por eso generamos estos instrumentos. Me encantaría decirte bueno, lo que podríamos hacer es una ley, bueno, hay otra manera, ¿no? Pero ahorita no hay las condiciones, ¿no? O sea, también podríamos impulsar una ley nacional de fomento que permitiría homologar todas las leyes de fomento a nivel local, ¿no? Y digamos que los estados dijeran, bueno, partieran de esta ley nacional y también crear un sistema nacional de fomento, ¿no? Es una de las propuestas que desde el CTC habíamos tenido y todo, pero les voy a decir algo importantísimo, fíjense. O sea, nosotros decíamos, tendríamos que pensar en un sistema, digamos, más centralizado, que nos permita como homologar lo que se está haciendo en los estados, más que homologar, impulsar lo que se está haciendo en los estados, que se haya mejor comunicación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes un gobierno federal que es adverso a una política de fomento dirigida a las organizaciones de la sociedad civil? Lo que está sucediendo es que los estados a nivel local están tomando muchas iniciativas para apoyar el fomento a las organizaciones. Entonces, digamos, este modelo descentralizado del fomento, o sea que en un primer momento dijimos, ¿cómo lo podemos impulsar, homologar y todo, ¿no? Y estaba como esta propuesta, ¿no? Del Sistema Nacional de Fomento, bla, bla, bla. Nos damos cuenta que al final tal vez no es tan buena idea, ¿no? O sea, porque de pronto, o sea, puede haber una inadversión como lo estamos viendo hacia las organizaciones. Entonces, creo que la mejor manera es de empezar a trabajar con los estados de manera individual, ¿no? Y decirles, miren, o sea, el modelo que puedes implementar es este. Y empezar también desde las propias organizaciones, ¿no? A trabajar con sus gobiernos a nivel local. Nosotros por eso hicimos esta investigación. No la hicimos para que se quedara guardada en los cajones de la academia, ¿no? Sino para que las mismas organizaciones dijeran, ah, mira, por ejemplo, ahorita la pregunta de Oaxaca, ¿no? Que dice, ¿cómo está el panorama en general? Que igual Moisés no lo conocía. Pues ahora ya puedes conocer el índice de fomento y las organizaciones lo conocen, ¿no? Y todo. Y entonces pueden decir, ¿qué es lo que falta a nivel local? Y entonces se tienen ya las herramientas para ir con los legisladores y decirles, oigan, a ver, no tenemos una ley. La ley que necesitaríamos debería tener tales características, el reglamento que necesitamos debería tener tales características, los programas, las instituciones. Entonces ya estamos partiendo de un diagnóstico, ¿no? Que permite a los tomadores de decisiones tener un panorama sobre lo que está sucediendo en el país. Y sí, digo, a mí me encantaría decirles a todos los estados, los quiero obligar a hacer esto del fomento, ¿no? O sea, impulsar a hacer esto del fomento, quiero que se haga de tal manera, las áreas de oportunidad son estas y todo, pero es un camino largo por recorrer y es algo que tenemos que empezar a impulsar desde la propia ciudadanía. Perfecto, muy bien. Estimado Moisés, tienes el uso de la voz para plantear tu pregunta o comentario a nuestro ponente. Muchas gracias, Alberto. Pues una felicitación al ponente, realmente muy interesante. Yo fui el que comentó en el chat del caso de Oaxaca, porque desde aquí los veo y los escucho. Y quisiera preguntar si hay algún estado que tenga reconocido constitucionalmente esta posibilidad de fomento para las organizaciones de la sociedad civil. Y lo pregunto porque este 2025 en Oaxaca se está conmemorando el bicentenario de nuestra primera constitución.
Y como parte de los festejos, aquí se está anunciando la elaboración de un proyecto de nueva constitución para Oaxaca, ¿no? Entonces, pues me parecería interesante deslizar desde ahí pues, algunas ideas, si hay alguna constitución modelo, por llamarle de alguna manera, que tenga incorporado esto, incluso a rango probablemente de un derecho fundamental, ¿no? Claro, claro. Bueno, de hecho, ni siquiera a nivel federal no está reconocida como tal la participación ciudadana. Bueno, hubo unos ciertos cambios a nivel constitucional, este, pero hay mucho camino por recorrer, ¿no? En cuanto a la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, de la participación ciudadana. En muchos estados en América Latina, digo, en el caso de México no tenemos como esta constitución modelo, pero a nivel de América Latina sí tenemos algunos ejemplos donde se ha reconocido la participación ciudadana como un derecho fundamental de la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos, si quieres, contáctame y ya podemos como revisar este asunto para que tengan los argumentos de cómo se ha reconocido, cuál ha sido el debate, ¿no? A nivel de este reconocimiento desde el marco constitucional, ¿no? Perfecto. Mire, estoy revisando preguntas, inquietudes en el Face, los comentarios. ¿Ah? Bueno, voy a leer un último comentario, ya si quieres ir cerrando, estimado Pablo, Ok. de Carla Luna, de ahí en el Face dice, considero que Jalisco y Nuevo León dan apertura a las OSC en mecanismos de participación ciudadana como el presupuesto participativo, es un avance y tiene que ver con la participación de las organizaciones de manera institucionalizada. Bueno, te felicito por la increíble ponencia o algo que tuvieras que decir al respecto. Gracias. Sí, bueno, los presupuestos participativos es otro tema, ¿no? Es que, digamos, los espacios de participación ciudadana son inmensos, ¿no? O sea, lo podemos ir revisando, digo, otro día que me inviten, si quieren podemos como explorar, ¿no? Cuáles son los distintos espacios de mecanismos de participación ciudadana que tiene la ciudadanía. Y evidentemente los presupuestos participativos son un espacio de participación muy importante, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues ya se tienen varios años, ¿no? Impulsando estos presupuestos participativos, ¿no? En las distintas colonias. Y digo, aunque vota, no sé, el 1% de la ciudadanía, ¿no? O sea, no hay gran interés, pues poco a poco, ¿no? Se ha ido avanzando, ¿no? O sea, hubo en algún momento en la Ciudad de México, no me hagan mucho caso, si no mal recuerdo, hagan de cuenta, son 500 colonias, o sea, algo así, y había de pronto 70, eso sí, me acuerdo de la cifra, 70 colonias que no presentaban proyectos, ¿no? En cuanto al presupuesto local, qué se iba a hacer en la colonia, ¿no? ¿Cuál iba a ser el proyecto? Y ahora ya tenemos el 100% de las colonias que están presentando proyectos, ¿no? A nivel local, a nivel de la colonia, de qué es lo que se tiene que hacer con este presupuesto participativo. Entonces, digamos, poco a poco, ¿no? Se ha ido avanzando, se han ido perfeccionando, ¿no? Las maneras en las que se están haciendo estas propuestas, los comités de evaluación, ¿no? De los presupuestos participativos, ¿no? En el caso de Veracruz también estaba, digo, hace como 2 años o 3 me invitaron, ¿no? Para hacer como esta propuesta, ¿no? Que estaba impulsando en el Congreso a nivel local y evidentemente, ¿no? Hay muchos estados que ya lo han implementado, entonces, pues también ha sido un avance importante el de los presupuestos participativos como forma de impulsar la participación ciudadana a nivel local, ¿no? E incluso aquí también se tiene el presupuesto participativo de acuerdo a los pueblos originarios, ¿no? Que tienen sus propias maneras de impulsar su presupuesto participativo, entonces también ha dado como un importante debate de cómo se puede manejar en distintos espacios, ¿no? Esta cuestión del presupuesto. Bueno, pues, yo acabo de llegar a una última pregunta, como dices, el tema, la temática de participación ciudadana da para mucho, pero me voy a permitir leer este último comentario en el Face de Sí. Héctor Castellanos, que dice, ¿cuál es el papel de los gobiernos abiertos para garantizar una gobernanza de datos y por consiguiente una mejora regulatoria de interoperabilidad de los datos intramuros de la administración, como para el público en general y profesionales en la materia? Otro tema muy amplio, ¿no? No, bueno, pues como les digo, ¿no? El 80% de la información
fue a partir de solicitudes de información, ¿no? O sea, si a nivel federal, bueno, otra vez, ¿no? O sea, en el último sexenio hubo un retroceso, ¿no? En cuanto a las bases de datos y los datos abiertos, pero imagínense, o sea, a nivel local es toda una odisea, ¿no? Conseguir los datos, ¿no? O sea, las solicitudes de información se tienen que hacer, se tiene que dar seguimiento. Entonces, pues evidentemente, ¿no? Entre más trabajemos en esta homologación de los datos, o sea, ese es otro de los puntos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a impulsar a nivel local? Por ejemplo, antes los registros a nivel local no estaban disponibles 5, ¿no? O sea, y desde que empezamos a hacer como nuestras solicitudes de transparencia, los registros de las organizaciones a nivel local, ahora ya cada vez están más disponibles, ¿no? No sé si a raíz de las solicitudes de información que hicimos, ¿no? Los gobiernos dijeron, tenemos que ponerlos a disposición, pero digamos, poco a poco he sentido que en los últimos 3 años, los gobiernos han manejado de mejor manera la información y han homologado de mejor manera la información en la medida en que nosotros estamos haciendo baterías de preguntas específicas y pedimos como datos muy específicos a nivel del fomento, ¿no? Y cuando he podido hablar con los gobiernos a nivel local, justamente es lo que me han dicho, ¿no? O sea, a ver, estos datos no los teníamos ordenados de esta manera porque nosotros recurrimos también al anexo del fomento, del presupuesto de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, a nivel federal, y cómo lo homologan, y entonces a partir de eso también nosotros hemos hecho como nuestras baterías de preguntas, ¿no? Entonces, eso creo que ha permitido también a los estados avanzar en este sentido, pero bueno, hay mucho que hacer todavía, ¿no? O sea, para tener acceso a estos datos y ponerlos a disposición del público y que nosotros podamos evaluar de mejor manera las políticas públicas. Perfecto. No, al contrario, estimado Pablo, que el doctor González, quería agradecer parte de tu tiempo, pues más bien que quede abierta, obviamente, para a lo mejor en otro espacio que tenemos en Kratos, que se llama un espacio de reflexiones, pudiéramos abordar una temática en particular. Queda abierta la invitación, entonces luego nos ponemos de acuerdo porque sí Claro es que sí, Alberto. un tema muy amplio. Sí, Algo que quieras, no sé, comentar al respecto, que quieras cerrar y redondear, y sobre todo esta parte, creo que mucha ayuda a la parte de la participación ciudadana, la gobernanza, precisamente ante estos embates autoritarios, autocráticos, precisamente pues obviamente tengamos al menos el derecho de cuestionar, ¿no? Que a veces parece ya como que estuviera todo hasta penalizado, ¿no? Entonces yo creo que es importante estimular el diálogo y el debate. Entonces, con algo que quieras cerrar, con una invitación. Yo también a veces cuando me toca hablar de diferentes temáticas, cierro con una cuestión muy romántica que tiene que ver con esto de apostar por la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo sé que el entorno es muy adverso, pero yo creo que desde ahí se hace ciudadanía, ¿no? sí, totalmente. El otro día estaba escribiendo un ensayo con una colega y entonces me decía, es que tú romantizas demasiado a la sociedad civil, ¿no? Estamos hablando sobre la sociedad civil Mm, a nivel internacional y todo esto. Y le digo, no, no es una romantización. O sea, al final de cuentas es como la sociedad civil tiene que empezar y que seguir trabajando y exigir espacios de apertura, ¿no? O sea, si nosotros, digamos, pensamos que durante los últimos sexenios, o sea, digamos, antes de este último sexenio, no pasó nada. O sea, y no se abrieron, les digo otra vez, ¿no? El anuncio del libro, empápense un poco, ¿no? De cómo fue la historia, ¿no? Para empezar a impulsar estas leyes esta ley de fomento a nivel federal. Y ahí en ese libro pongo ejemplos muy específicos, ¿no? De la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, para impulsar las leyes de transparencia, ¿no? O sea, fue fundamental la participación de las organizaciones de la sociedad civil y cómo poco a poco, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil han logrado, ¿no? O sea, ahorita que hablaban sobre el gobierno abierto, pues también las organizaciones de la sociedad civil fueron fundamentales en esta parte. Entonces, pues sí, el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? También fueron actores fundamentales, ¿no? Entonces, ha habido avances muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta, pero que también debemos conocer la historia y decir, bueno, pues sí, evidentemente la sociedad civil no lo va a resolver todo, pero tenemos que seguir impulsando más ciudadanía, ¿no? O sea,
Yo me acuerdo, por ejemplo, una cifra que de pronto era muy común que se daba, ¿no? O sea, sobre la encuesta mundial de valores, ¿no? En los países escandinavos, el 80% de las personas han firmado alguna petición, ¿no? Para una mejora de algún servicio público en sus espacios. En el caso de México era el 20%, ¿no? Entonces, era como, Mm. es una distancia, ¿no? Bueno, o sea, hay que impulsar mayor participación, pero también hay que impulsar mejores canales de participación. Porque imagínense, a ver, o sea, es importante impulsar la participación, pero ¿para qué queremos esta participación? ¿Y cómo vamos a hacer que esta participación tenga resultados tangibles? Es como si ustedes de pronto invitan a las personas a, no sé, a limpiar un canal, ¿no? Ahorita que, de hecho, estoy involucrado con muchas organizaciones de la sociedad civil y hacen cosas impresionantes, ¿no? Así desde limpiar un canal hasta sembrar árboles, mil cosas, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues de pronto tú dices, bueno, vamos a hacer una limpieza del canal, pero de pronto no organizas el hecho de tener las bolsas de basura suficientes o las escobas o las palas o lo que se necesite o un camión de volteo. Entonces, digamos, hay que impulsar la participación, pero hay que también tomar las previsiones para una vez que la gente quiera participar, cómo canalizar esa información, esa participación para que tenga mejores resultados, ¿no? Y entonces de pronto se nos convoca a las organizaciones de la sociedad civil a participar en espacios diversos y ahí va uno a participar y no sé qué, y luego no te enteras ni qué pasó con esa sesión, cuál fue el resultado, qué sucedió después, cuándo te van a volver a llamar. Entonces, bueno, pues es importante también esta parte, ¿no? Bueno, pues entonces, estimado el doctor Pablo Armando González, voy a agradecerte el que nos hayas regalado parte de tu tiempo. Obviamente, este seminario es un poco más planeado, ya te diste cuenta que es con un año de anticipación, pero en el Kratos tenemos otro espacio que es un poco más, digámoslo, coyuntural, y si es del interés de los asistentes asivos, pues obviamente generamos otro espacio que se llama Reflexiones. Y encantado porque da para mucho, ¿no? Yo creo que, precisamente como bien dices, no hay que quitar, aunque uno sea romántico, pero yo creo que ahí está la clave, pues, para No, pues fomentar tenemos que dar el eh, contexto, los pues, espacios, los ejemplos, ¿no? O sea, digamos, somos románticos, pero también podemos dar mucho contexto, muchos ejemplos para que esta participación no quede nada más en la abstracción, ¿no? Sino que se pueda claro. materializar. Pues en eso quedamos en eso y entonces platicamos en corto y abrimos un espacio para que nos hables al respecto de casos ya más concretos y prácticos. Y entonces, pues agradecerte, digo, algo que quieras, que haya quedado en el tintero antes de hacer el cierre y obviamente agradecerles a que nos acompañaron y yo creo que abrimos muy bien con el pie derecho y muchísimas gracias. Pues Algo que nada quisieras más comentar. agradecerles mucho la invitación y bueno, y cualquier duda, pregunta, les voy a dejar mi mail, o bueno, se los compartimos, ¿no? Con la presentación y todo ahí vienen mis datos, cualquier pregunta, cualquier duda, ahí estamos ahí al pendiente. Pues muchísimas gracias. Bueno, entonces agradecer la participación del doctor Pablo Armando González Ulloa, a los asistentes asiduos al seminario. Entonces invitarlos, tengan ahí el link, que no lo guárdenlo para que no se les traspapele, que se va a hacer la medida de lo posible que les llegue un correo de recordatorio, pero si no, por favor, no lo pierdan para que estemos al tanto del diálogo y el debate con los diferentes ponentes. Sí, obviamente, si es de su interés, podemos tener otro espacio con el doctor González Ulloa Aguirre. Y pues muchísimas gracias al nombre de Kratos Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos del Colegio de Jalisco, a Ciria Rivera que nos acompaña, la maestra Ciria Rivera que nos acompaña en la parte del apoyo académico y a nuestro querido Julio Almaraz, que en la parte técnica de sistemas, pues agradecerles su asistencia, invitarlos a seguir participando y pues obviamente yo empezar pues con el pie derecho y obviamente a ser factores de cambio desde nuestros pequeños entornos, ¿no? Que ahí están los grandes cambios a largo y mediano plazo. Entonces, Muchas gracias por la invitación y perdón por los ladridos de Chai. Sí, que al aquí ya, contrario, ya, ya se vino aquí conmigo. Gracias. bien. Muchas gracias, estimado Pablo. Cuídense y estamos en comunicación.
Hasta luego. Buenas noches.